Huesca se ha convertido esta semana en la capital española de las carreteras secundarias. En este simposio nacional, 300 expertos están debatiendo sobre la accesibilidad, accidentalidad y la conservación de estas vías. No en vano, 35 personas han perdido la vida sobre el asfalto aragonés en lo que va de año, de 2007. Y para hablarnos de todo ello, nos acompaña hoy en nuestro plató Jacobo Díaz, que es el director general de la Asociación Española de la Carretera. Muy buenos días, Jacobo, y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, encantado. Estamos hablando de más de 150.000 kilómetros de carreteras secundarias y de 8.000 pueblos españoles que solo se comunican a través de estas vías. A lo mejor es el momento de dejar de llamarlas carreteras secundarias. No, sin duda, es la gran red que vertebra toda la comunicación de transporte de mercancías y de viajeros en nuestro territorio y, por tanto, su valor en ningún caso puede ser considerado secundario. Parece que al ser secundarias también tienen menos atención en cuanto a su estado, a su mantenimiento. Bueno, probablemente cuando uno tiene que dimensionar paquetes económicos nunca suficientes para hacer el mantenimiento de unas redes, la primera prioridad es evaluar aquellas carreteras que tienen mayores intensidades, ¿no? Este tipo de redes tiene unas intensidades menores y, por tanto, en una razonable inversión económica, pues llegan siempre probablemente en segundo plano, ¿no? Probablemente haya que priorizar otro tipo de criterios para que los presupuestos lleguen también adecuadamente a este tipo de carreteras. Si le parece, vamos a ver cómo se encuentran las carreteras secundarias en Aragón, tal y como se ha puesto de manifiesto en este Congreso Nacional que se está celebrando en Huesca. Las carreteras secundarias aragonesas se mantienen en buen estado, mejor que otras vías españolas. Es una de las conclusiones del Congreso Nacional de Carreteras Locales. Hay muchísimas personas que es la vía que utilizan solo o casi exclusivamente pues para ir al lugar de trabajo, los niños para ir a los respectivos colegios, para ir a servicios sanitarios. Es decir, es una red de carreteras que tiene una importancia enorme. Aragón tiene unos 12.000 kilómetros de carreteras y muchas de ellas son secundarias. En los últimos años, el gobierno aragonés invierte en diversas actuaciones de mejora. Sabiendo que Huesca provincia tiene aproximadamente unos 1.900 kilómetros de carreteras autonómicas. Son muchos kilómetros. El gobierno de Aragón tiene su capacidad presupuestaria, pero el esfuerzo que está haciendo en el Alto Aragón es bastante notable. Mejoras que también se van a producir en la carretera de acceso al aeropuerto Huesca-Pirineos. En los próximos meses comenzarán las obras para ensanchar la vía. Bueno, pues así están las carreteras en nuestra comunidad, las secundarias. Ustedes han hecho público un informe en el que dicen que las carreteras aragonesas están en un nivel aceptable. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que están un poco por encima de la media. Esa es la parte positiva de la lectura. La parte negativa es que la media en ningún caso desde la Asociación Española de la Carretera queremos que sea buena, ¿no? Nosotros desarrollamos inspecciones para llamar la atención sobre las necesidades de inversión y la última evaluación hablaba de una necesidad de 4.000 millones de euros para la totalidad de la red de carreteras española, que es una cantidad muy importante. ¿Y es asumible por la Administración? Bueno, el último compromiso que ha puesto por escrito el Ministerio de Fomento en su plan estratégico de infraestructuras es dedicar un 2% del valor patrimonial de la red a la conservación. Sin duda esa es la línea. Probablemente lo que haya que esperar es unos años para comprobar, primero, si ese 2% realmente se ha dedicado a conservación y, segundo, si se le puede dar la vuelta a una red que necesita urgentemente conservación importante. Dice usted que las condiciones de la red viaria aragonesa son aceptables, incluso por encima de la media, pero hay otros estudios, el del RAC, el Real Automóvil Club de España, que dice que de las 10 carreteras más peligrosas del país, 3 están en nuestra comunidad. Son la variante de Sabiñánigo, las curvas de Angüés o el tramo de María de Huerva. Sí, nosotros en ningún caso analizamos estado de accidentalidad, sino simplemente estado de conservación. En cualquier caso, puede estar relacionado, puede existir un estado de conservación no adecuado y aparecer problemas de accidentalidad, aunque no tiene por qué estar relacionado. Y pongo un ejemplo, es habitual que cuando se hace una repavimentación de una carretera aparezcan en el momento inmediato de la apertura accidentes que antes no aparecían, ¿no? El usuario de alguna manera percibe que la carretera está en un estado adecuado y probablemente percibe sensaciones de que puede circular más rápido y eso lamentablemente muchas veces se convierte en un accidente. No necesariamente mal estado de conservación es accidente, como no necesariamente buen estado tampoco tiene por qué tener una relación directa. ¿Qué opina usted del carné por puntos? Porque se presentó como, bueno, no la panacea, pero casi para evitar los accidentes de tráfico. De hecho, durante el verano, el primer verano el año pasado, funcionó más o menos bien, pero en Semana Santa hemos descubierto que de nuevo se ha superado la centena de muertos en las carreteras. Sí, yo, contrariamente a muchas de las declaraciones que he escuchado últimamente, yo honestamente creo que el carné por puntos está resultando un éxito, ¿no? Un 15% de reducción desde julio a diciembre del año pasado es
por encima de los ratios que obtuvo Alemania o que tuvo Francia, y estamos hablando de que ese es el modelo que debemos seguir, ¿no? Quizá entramos un poco en una situación extraña cuando nos planteamos metas un poco ilógicas, ¿no? Parece insensato que 100 muertos en una Semana Santa sea una debacle y que 99 sea un éxito, ¿no? Evidentemente en ese términos es imposible hablar de política, de seguridad vial, pero desde luego lo que hay que intentar es que esos 10, 12 muertos diarios que teníamos en las carreteras, que hoy se ha convertido ya en 9, pues se conviertan en un breve plazo en 8 y sucesivamente vayamos bajando, ¿no? Yo creo que el carnet por puntos es una herramienta más, evidentemente no es la única, pero yo creo que de momento está dando unos frutos honestamente muy buenos. Entonces, ¿qué es lo que falla en nuestro país para que haya tanta accidentalidad? ¿Falla, por ejemplo, la seguridad vial? Perdón, la educación vial. Es complicado, supongo que fallará todo porque al final son 4 patas que sustentan un esquema complejo, ¿no? Las infraestructuras tienen que mejorar, las infraestructuras tienen que mejorar sus protecciones laterales, tienen que garantizar que en caso de que haya un accidente en una carretera por un error de un usuario que calcula mal un adelantamiento o que se equivoca en la reducción en una curva, ese error no se tenga por qué convertir en un accidente mortal. Falla educación, falla el acceso al carnet, a la obtención de las licencias. Probablemente el usuario está demasiado acostumbrado a que la sensación de ser cazado en las carreteras hasta ahora no era demasiado buena, sin embargo con la entrada de los radares fijos empieza a haber una mayor sensación y probablemente el vehículo tenga que seguir haciendo trabajos para compensar posibles errores y que la seguridad pasiva que incorporan garantice salvar vidas. Y otro elemento en el que todavía no hemos entrado y que habrá que entrar en breve son los tiempos de atención en carretera, que por supuesto que pueden salvar muchas vidas también. También los elementos de seguridad propios del vehículo, por ejemplo, el cinturón de seguridad, que afortunadamente ya está siendo un hábito para la mayoría de los conductores, aunque solo el 45% de los aragoneses lo utilizan cuando viajan en los asientos posteriores. Son unos datos que ha hecho públicos RACE, que esta semana ha puesto en marcha junto al Ayuntamiento de Zaragoza una campaña de concienciación muy práctica, especialmente dirigida a estudiantes de secundaria. A 30 km por hora, como ven, el impacto ya es considerable y a 50 por hora un adulto de unos 75 kilos sale despedido con una fuerza de 2 toneladas. La importancia del cinturón es ya evidente para casi todos en los asientos delanteros, pero solo el 45% lo utiliza cuando viaja detrás. La gente no lo ponemos, tanto piloto como copiloto, pero en las plazas traseras sigue siendo todavía la asignatura pendiente. Hay una clara diferencia de usar el cinturón a no usarlo. Tal es así que puede transformar muchos de los heridos graves que puede haber en la ciudad en heridos leves. Más de 1000 estudiantes aprenderán esta lección en el simulador que RACE y el Ayuntamiento de Zaragoza han instalado hasta el viernes en la Plaza San Francisco. Solo con el airbag no vale porque también es un poco peligroso, se te puede disparar, ya ha habido accidentes. Y también nos ha enseñado pues, la forma de colocar el cinturón de forma correcta. Y, pues... Efectivamente, no solo hay que ponerse el cinturón, hay que hacerlo bien. Por encima del hombro y evitando el abdomen se reduce el daño. Cualquier día es bueno para aprender la importancia de este gesto porque nos puede salvar la vida. Bueno, pues hay que dar ese mensaje, señor Díaz. En cuanto a los radares, el aumento de radares en nuestras carreteras, tanto fijos como móviles, ¿son efectivos? Sí, los radares lo que garantizan es que el usuario tiene la sensación de que puede ser cazado cometiendo una irregularidad, ¿no? Probablemente la necesidad que en este momento planteamos desde nuestra asociación es que esa sensación se tenga también en la carretera secundaria, ¿no? El 70% de los muertos de estas Navidades se produjeron en ese tipo de vías, probablemente asociados en algunos casos a velocidades inadecuadas, y sin duda hay un trabajo muy importante que hacer en este tipo de redes. No podemos sistematizar el uso de control de radares solo en la carretera más segura de nuestro país, que es la carretera de autovías, que tiene ratios similares a los de cualquier país europeo, y sin embargo donde tenemos más problemas, que es en la red secundaria, yo creo que es donde hay que hacer importantes esfuerzos en este momento. Una última pregunta, ¿deberíamos considerar un delito la conducción temeraria o imprudente o bajo bebida de alcohol o...? Es una pregunta muy compleja, ¿no? Probablemente entre considerar un delito una conducta imprudente y que haya una cierta permisividad sistemática con determinado tipo de sentencias que últimamente estamos conociendo, hay intermedios muy razonables, ¿no? Yo creo que hay que analizar en cada caso su situación, pero desde luego lo que habría que garantizar es que ningún conductor en condiciones de alcohol alto pueda circular por una carretera y que pueda poner en peligro a otros conductores. Jacobo Díaz, presidente de la Asociación Española de la Carretera, gracias por estar con nosotros. Un placer. Le deseamos un feliz regreso a Huesca. Seguro. Por autovía, además. Por autovía, sin ningún problema. Muy amables. Gracias.